Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, muchas gracias por la invitación, por invitarme a este curso. Muchas gracias, Claudia, por ayudarme a la Universidad de León, por dejarme tomar parte de este curso y muchas gracias a todas y todos y a quienes están también a distancia por escucharme y por participar. Espero que vamos a tener luego un coloquio más allá de lo que yo pueda contar. Y muchas gracias. ¿Me has dicho tu nombre, David? Andrés. Antes no hemos saludado y ya la he tocado. Bueno, te estaba escuchando que te he dicho que tengo 8 novelas publicadas. Estaba yo echando la cuenta de tal, pensaba que tenía alguna menos, pero no, que me ha sonado muchas novelas, entre 8 novelas y porque estoy además escribiendo una novela. O sea, yo iba a empezar contando que vengo aquí, que vengo a León con los dedos calientes, porque estoy escribiendo ahora, estoy en plena escritura de la que espero sea mi próxima novela, la novela. De hecho, yo no debería estar aquí, Natalia. Me invitaste en su día, desde que sí, yo venía pensando que ahora sí, tenía que estar escribiendo en mi casa, pero estoy escribiendo, estoy todavía en un momento muy inicial de arranque de novela, de búsqueda, de toma de decisiones, de ensayo y error, y por tanto es un momento de mucha inseguridad y muchas dudas, que son las que traigo también aquí para compartir. Inseguridad y dudas de escritura, de escritor, que nacen, que renacen y que crecen en cada libro y que además yo tengo la sensación de que se hacen mayores año tras año. Y es algo que he comentado además con bastantes colegas, no sé si están de acuerdo Óscar o Vicente o Belén, que están por ahí, ¿no? Pero cuando me dicen que sí, que les pasa también, me alegro de saber que no soy el único que siente, que cuanto uno más escribe, cuanto más libros, cuanto más años, cuanto más madurez se supone que vas teniendo, en realidad menos seguro estás de lo que haces, más te cuesta, más dudas, inseguridad y más insatisfacción también, ¿no? No sé si ocurre en otras disciplinas artísticas, no sé si aquí hay, bueno, he saludado a los escultores antes, están por aquí también, no sé si ocurre en otras disciplinas artísticas, pero tengo la sensación de que la escritura literaria es una actividad en la que uno no acaba de ver esa madurez, ese aprendizaje, ese progreso, sino que al contrario, cuanto más has escrito y también cuanto más has leído y más has pensado sobre tu propia escritura, más te cuesta acabar una página, más trabajoso, más titubeante, más dudas, más insatisfacción también, ¿no? Que supongo que tiene que ver con la mayor conciencia que tiene uno de lo que hace, de sus limitaciones, pero también de sus habilidades, de lo que ya sabe hacer, de las técnicas, pero también de las trampas, de los trucos que al final todos acabamos usando, de los efectismos. Digo todo esto para situarme en este curso y aquí, al que no vengo como teórico ni como experto en nada, que no lo soy además. Y de hecho a mí en cursos como esto, cuando me invitan a la universidad, cuando me sale a mí el síndrome del impostor, me dicen que falla aquí contando sobre literatura y conflicto, que voy a contar a vosotros que no habéis pensado, leído, investigado antes. Yo claro que vengo como escritor, pero además como escritor en ejercicio, en pleno ejercicio, como escritor que estoy ahora en el arranque, como digo, de una novela, de modo que lo que cuente aquí, lo que compartamos luego, lo que podamos hablar, lo que podamos discutir, a mí no me interesa desde un punto de vista teórico, sino que es parte de mi práctica ahora mismo, ¿no? Como digo, tiene que ver con ese momento inicial y de cierta inseguridad en la que estoy al escribir, ¿no? Así que lo siento porque no traigo muchas certezas, ni lecciones magistrales, ni respuestas que quería escuchar de Belén, que decía antes que se iba a quedar. Lo único que puedo traer y compartir son en este momento al menos mis dudas, mis búsquedas, mis intentos y a veces también mis fracasos. Antes de entrar con la literatura de conflicto, que da título, si me lo permitís, quería detener un momento en el título del curso, porque me ha interesado especialmente. O sea, cuando me invitaste no sabía apenas nada del curso, me dijiste que era un curso con cierta idea, con ciertos temas, pero no sabía el título. Y me interesa especialmente, como digo, me siento muy concernido por él y es parte de mi reflexión y de mis dudas cuando empiezo a armar el título de una nueva novela. Y me llamó mucho la atención cuando me enviaste el programa del curso, eso de escritura y responsabilidad. Escritura y responsabilidad en el nuevo milenio, ¿no? Me parece muy valiente, incluso temerario, un título así, ¿no? De poner escritura y responsabilidad en la misma frase. Un poco, no sé si luego me lo dice o me lo cuenta por dónde va. Yo entiendo que habrá quien al leer el título del curso tuerza el gesto o levante las cejas al leerlo, ¿no? Por decir, ¿qué tiene que ver la escritura con la responsabilidad? O sea, parecen términos opuestos, ¿no? Contradictorios, incompatibles, ¿no? Como hago la escritura y la responsabilidad. La palabra responsabilidad, cuando se asocia a la creación artística, o se asocia a la escritura en este caso, parece ser una palabra antipática.
una palabra homogigata, represora, censora, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a pedirle responsabilidad a un creador, ¿no? Siempre estamos hablando de la libertad del creador, ¿no? La sacrosanta libertad del creador, cuando además el prestigio está en lo opuesto, la irresponsabilidad, ¿no? En el artista irresponsable, entendido en términos de inconformista, de disidente, de rebelde, de transgresor, ¿no? ¿Quién quiere ver a un escritor responsable? O sea, eso es como leer un catecismo, ¿no? Un escritor responsable. ¿Cómo leer a un escritor que venga diciendo que tiene respuestas, que tiene alguna respuesta, ¿no? Cuando lo esperado, lo deseado, lo prestigiado también es hacer solo preguntas, ¿no? Que es lo que suelen aclarar los autores cuando están en promoción, cuando están dando un libro, yo no tengo respuestas, yo hago preguntas, ¿no? Vale, ¿está bien? De vez en cuando también podríamos dar alguna respuesta, que las voy a dar yo, ¿no? Claro. Yo le agradezco, te agradezco, Natalia, el título por poner en juego ese concepto, abrir esa discusión sobre la responsabilidad, ¿no? Porque yo llevo años hablando en términos parecidos, o sea, pronunciando responsabilidad, por antipática que sea, pues encontrando además con ese gesto torcido, con esa ceja levantada en sorpresa, cuando le preguntan, eso me gusta tanto preguntar a los periodistas culturales sobre la literatura comprometida, sobre el compromiso literario, ¿no? Que es un tema muy del periodismo cultural. Yo suelo decir que me gusta más hablar de responsabilidad que de compromiso, precisamente, ¿no? No sé si va en la misma línea el título del curso, pero yo entiendo que el compromiso es algo facultativo, que es algo opcional, que es algo voluntario, que uno elige comprometerse o no comprometerse y con qué se compromete además, ¿no? Decir hoy que uno está comprometido es como no decir nada. O sea, ¿comprometido con qué? ¿Comprometido con quién? Cuando además el único compromiso es el que te compromete a ti, el que te pone en compromiso, el que te puede hacer perder algo, ¿no? La idea de responsabilidad, en cambio, frente a esa idea de compromiso, no es opcional, o sea, no queda a criterio del autor. O sea, la responsabilidad es algo que está ahí cuando uno llega, es previa a nuestra decisión de escribir, podemos rechazarla y elegir ser irresponsables, pero no podemos negar que existe, no podemos negar que está ahí. Yo creo que, o al menos yo escribo así, yo escribo creyendo que lo que uno escribe tiene consecuencias, o sea, provoca consecuencias, por modestas que sean, incluso cuando esas consecuencias, o sobre todo cuando esas consecuencias no coinciden con lo que uno pretendía, pero lo que uno escribe tiene consecuencias sobre quien lee y de alguna manera por contagio también sobre la comunidad donde uno escribe. Y uno puede asumir esas consecuencias y hacerse responsable de ellas o comportarse como irresponsable, ¿no? Entonces, a mí es un debate que me interesa especialmente. No pude estar ayer en la primera parte del curso, pero he leído en el programa que además Natalia habló sobre el sentido civil de la narrativa actual. Es una variación más sobre el tema de responsabilidad. Entiendo que se refería a la literatura de Antonio Pereira, ¿no? Pero parece que añade una capa más a esa discusión sobre la responsabilidad, ¿no? Esa idea de lo civil, ¿no? En este sentido, del sentido civil de la narrativa. Y yo leyendo esa idea de lo civil de la narrativa, recordaba algo que suelo llevar conmigo siempre cuando hablo en un espacio como este, sobre este tipo de temas, que es algo que escribió Rafael Childress, en su libro de ensayos por cuenta propia, donde hablaba de todo esto precisamente del compromiso y la responsabilidad. Hablaba Childress, a lo mejor alguno lo habéis leído ya, por cuenta propia, si no recomiendo mucho su libro de ensayos. Hablaba de cómo los autores se relacionan con su tiempo y de cómo vinculan o no sus novelas a ese tiempo. Y decía Childress, cito, decía, nos parecen más irritantes los autores que no aceptan que son fruto de las tensiones de su tiempo y creen construir su obra solo con andamiajes literarios, como si el lenguaje, incluso en su búsqueda, pudiera dejar de decirlo de fuera. Bajo sus declaraciones de amor a la literatura como valor supremo, los escritores ensimismados la convierten en un juguete banal. Narradores que creen moverse en el interior del espacio novelesco como el interior de un templo sagrado y en realidad viven metidos en una casa de muñecas. Como niños egoístas, le niegan a la novela el sustrato de lo público. Le arrebatan su excitante responsabilidad civil. Suele ser la propia historia, con sus coletazos, la que se encarga de sacarnos del ensimismamiento, decía Childress. Y yo hago mía esa idea enlazando la responsabilidad del curso con este sentido civil que hablaba antes, no hago a mí esa idea de Childress de excitante responsabilidad civil. O sea, para mí eso es la literatura, al menos la que me interesa, la que busco cuando leo, la que intento practicar como escritor. Algo que es excitante, por supuesto, pero que también tiene esa parte de responsabilidad civil, que además, responsabilidad civil es un término jurídico, un término que no lo eligió por casualidad Childress. Responsabilidad civil, en el mundo del derecho, es la obligación que tiene toda persona de reparar los daños y perjuicios que cause en otra persona o en el patrimonio de otro, ¿no? Es decir, es otra versión de asumir las consecuencias de lo que uno hace, ¿no? A mí me gusta esa idea de la literatura que sirve para reparar daños.
creo que también puede servir para esa literatura, y no solo para reparar los daños del propio autor causa, ¿no? También para reparar otro tipo de daño. Perdón por esta larga digresión inicial y voy ya con el tema de mi intervención. Hasta que lo tengo para no alargar mucho, que yo siempre tengo la memoria terminada. Empezamos 6:15, 7:30, ¿no? 7:30 terminamos, para cortar yo un rato antes, para no irme demasiado, para dejar tiempo para con los referencias. 7:30. Sí, pero con lo que es todo incluido. Vale, para no irme mucho. Bueno, voy con el tema. Cuando Natalia me propuso hace meses participar, como estaba todavía por definir el curso y yo no sabía qué iba a hablar, ¿no? Porque no hablar de esto ya bastante en eso, convenimos un título genérico, ¿no? Que no suelo hacer, que no me ataca mucho, para que yo luego pudiera darle contenido, es de literatura y conflicto. Pero llegado el momento, la verdad es que el título me va perfecto para la reflexión que voy a traer hoy, precisamente en el momento en el que me encuentro, en el momento de escritura de una novela. Incluso yo enmendaría y cambiaría ligeramente el título y le cambiaría por ¿dónde está el conflicto? O más exactamente, ¿dónde está el conflicto en esta novela? Que es la pregunta, que es una pregunta más que la he oído varias veces en los últimos tiempos, pero en un sentido muy diferente al que yo quiero dar hoy, pero que me va a servir para arrancar esta reflexión, esa pregunta de ¿dónde está el conflicto en tu novela? Hace unos meses, un colega escritor que estaba presentando su última novela en una rueda de prensa, y yo estaba allí, y después de un rato de haber hablado de su libro, de haber contado un poco el argumento, pero también poner las ideas que sostenían el libro, poner su inspiración, su intención, que es lo que ponía en juego el libro. Un libro que además proponía una reflexión sobre nuestra forma de vida hoy, con un cierto alcance político también, pero a partir de una historia de esas que el periodismo cultural suele llamar una historia pequeña, ¿no? Porque de hecho que se dice tanto, que era una historia de una familia durante unos meses de verano y tal. Cuando llegó el turno de pregunta, un periodista de uno de los diarios de referencia levantó la mano y lanzó su pregunta. Le dijo, muy interesante todo lo que ha contado, pero ¿dónde está el conflicto en esta novela? Mi colega escritor se pensaba que todo lo que había contado era precisamente eso, era conflicto, era conflictivo, pero el periodista quería saber dónde estaba el conflicto, el auténtico conflicto de esa novela, ¿no? Poco después me volví a encontrar la misma pregunta, en este caso hablando con una editora amiga, precisamente sobre el libro que estoy ahora escribiendo, yo le conté un poco por dónde iba esta vez, cuando era solo una idea, y después de contarle esta novela que quiero escribir o que intento escribir ahora, me dijo, me gusta mucho, pero ¿dónde está el conflicto? Esa pregunta que es la que muchas veces escuchamos también a espectadores de series, a críticos cinematográficos, ¿no? ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde está el conflicto de esta serie? ¿Dónde está el conflicto de esta película? Por supuesto, no estamos hablando del mismo conflicto que el que yo estoy aquí, a lo que se refería el periodista o la editora o tantos críticos, es a una idea de conflicto narrativo. Una idea de conflicto narrativo que parece dominar hoy la literatura también, al menos cierta literatura, seguramente la literatura más comercial, la literatura de las grandes editoriales, la que aspira a un público amplio, una idea de conflicto narrativo muy influenciada por el cine comercial, por las plataformas audiovisuales, en obras además que a menudo aspiran a ser compradas y adaptadas por una de estas plataformas, y esa idea, que es una idea muy de manual de guión, de manual norteamericano de guión, ¿no? Esa idea de que toda narración tiene que ofrecer un conflicto, igual que tiene que tener arcos narrativos de los personajes, que es algo de lo que ya cada vez hablan más los editores también, ¿no? Que tienen que tener giros argumentales, ¿no? Los plot twists estos que también vienen del mundo de las plataformas, que tienen que tener una intriga llena de sorpresas que nos haga suplicar a quienes han leído no me hagan spoilers, ¿no? Una de las frases más odiosas de nuestro tiempo, que se aplica mucho también a las novelas, ¿no? Una buena novela, si te hacen spoilers, sigue siendo una buena novela, pero estamos todos ya llevados, como digo, por esa narrativa. Como digo, novelas, tramas, argumentos, que tienen que tener conflicto, que tienen que tener su narrativo, que tienen que tener su plot twist y que tienen que tener, por supuesto, su momento what the fuck. No sé si habéis visto la última película de Nanni Moretti, ¿alguien la ha visto aquí? Bueno, os recomiendo que la veáis, la última película de Nanni Moretti que se llama El Sol del Futuro. Hay un momento, es una película muy recomendable por muchas cosas, pero hay un momento muy cómico que tiene que ver con esto precisamente, con este tipo de narrativa a la que nos estamos acostumbrando a consumir, pero también a crear. Hay un momento en que Nanni Moretti, que situáis, ¿no? El director italiano, barba, caro diario, Nanni Moretti hace de un director como él mismo, ¿no? De un director de cine independiente, y hay un momento en que va a una reunión con ejecutivos de Netflix, además lo llaman directamente Netflix en la película, ¿no? Que estaban interesados en producirle su película, ¿no? Y entonces los ejecutivos de Netflix han leído su guión, están sentados a uno lado de la mesa, ¿no? Los ejecutivos bien,
y han leído su guión, y empiezan diciendo eso que dicen los de Netflix siempre de nuestros productos se ven en 190 países, tal, tenemos cuantos millones de espectadores, y entonces le dicen, nos ha interesado mucho su proyecto, pero tenemos algunos problemas con su guión, ¿no? Dice, como decía, dice, no acabamos de ver el arco de los personajes, dice primero, ¿no? Entonces Moretti dice, ¿qué arco de los personajes? Dice, la gente en la vida real no cambia tanto como en las películas, no hace un arco de personaje, no hace ese cambio así total, ¿no? Dice, pero además dice, tenemos otro problema, que es que el primer giro llega demasiado tarde, ¿no? Entonces le dice, el primer giro llega en el minuto 42, ¿no? Y tiene que llegar, entonces dice Nani Moretti, en el 35, dice, no, en el 26, empezar a hacer un regateo, ¿no? Porque los de Netflix tienen estudiado en qué momento tiene que llegar el giro, ¿no? Para que el espectador no se vaya, ¿no? Para que el espectador siga. Y le acaban diciendo, pero de todas formas tiene un problema mayor. O sea, no vemos dónde está el momento what the fuck de este guión, ¿no? Entonces Nani Moretti dice, what the fuck, ¿no? ¿De qué está hablando, no? Y es así, o sea, la narrativa Netflix, que como digo, es una narrativa dominante en las plataformas, en la serie, en buena parte del cine, que va llegando también a la literatura, es una narrativa que tiene que tener su momento what the fuck, su momento que, usado en otros términos, te tiene que volar la cabeza, ¿no? Ese momento en el que te tienes que preguntar qué es lo que está viendo hasta ahora, qué es esto, ¿no? O sea, tienes que seguir viendo, ¿no? Y además saben qué minuto tiene que entrar, ¿no? En literatura, como digo, también hay cada vez más momentos what the fuck, y menos conflicto, o más bien se confunde el conflicto con este tipo de conflicto narrativo, ¿no? Una idea de conflicto, esta que es la dominante, que no es por supuesto el conflicto social, político o ni siquiera humano, sino que es el conflicto en términos narrativos, de esa narrativa como digo Netflix, que precisa un conflicto que haga avanzar la narración, que transforme a los personajes acorde a su arco narrativo, que tenga su imprevisto, que le mueve la cabeza, no haga spoiler, que mantenga enganchado al espectador, al lector, en este tiempo además de distracción y de dispersión. Es, como digo, otro tipo de conflicto, un conflicto inofensivo, manso, que apenas conmueve, cuyo efecto dura lo que dura hasta que veamos la siguiente serie o veamos el siguiente libro, que nada o muy poco mueve al lector, al espectador, que reduce toda historia a un previsible thriller, que es el género triunfante en nuestro tiempo. Si os dais cuenta, la mayor parte de series, vaya de lo que vaya, son thrillers, y la mayor parte de novelas, buena parte de las novelas, son también ya thrillers, ¿no? Es el género triunfante en nuestro tiempo, la intriga criminal, que además siempre tiene que haber un cadáver, ¿no? Siempre tiene que haber un cadáver, una investigación, averiguar quién es el asesino, que por supuesto no era el que inicialmente queríamos, cuando en la realidad el asesino, el de verdad o el metafórico, siempre es el que sabíamos del principio, ¿no? No hay tanta sorpresa. Pero al decir literatura y conflicto, yo pretendía hablar, por supuesto, de otro tipo de conflicto. De hecho, me he pasado años preguntando eso mismo que preguntaba ese periodista o esa editora o tantos espectadores o tantos críticos, ¿no? Pero referido en mi caso a la novela contemporánea o a la novela española contemporánea, ¿no? Esa pregunta de ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde está el conflicto en esta novela, ¿no? Me lo preguntaba, por ejemplo, cuando muchos años atrás, en mi juventud, me interesaba como lector, como autor que empezaba y como ciudadano, me interesaba por los orígenes de nuestra democracia, por la transición del franquismo, y buscaba novelas precisamente, novelas sobre aquel tiempo, y me preguntaba eso mismo, ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde está lo que de conflictivo tiene la construcción de esta democracia, llena de déficit y de agujeros? Lo que de conflictivo tiene la salida de una dictadura que tuvo muchas complicidades y responsabilidades, lo conflictivo de nuestra relación con el pasado reciente, con el franquismo y la guerra, con los crímenes, sus víctimas y sus verdugos. ¿Dónde estaba el conflicto en estas novelas, ¿no? Estoy generalizando, por supuesto, pero hay muchas excepciones donde sí estaba el conflicto. Me lo preguntaba cuando, también de joven, ya en los años 90, al cambio de siglo, yo vivía una realidad, la realidad española de finales de siglo, de cambio de siglo, que yo sentía conflictiva, llena de conflictos, pero no encontraba reflejo de ellos en la mayor parte de la literatura que se publicaba en esos mismos años. El otro día me acordaba de un ejemplo de esos años precisamente, cuando yo tenía 18 años, el año 1992, que era el año emblemático, ¿no? Aquí no hay nadie tan joven como para que haya que explicarle lo que era el año 1992 en España, ¿no? Pero ese año también emblemático, el año de la modernidad, el año en que España se ponía en el mundo, ¿no? Yo recordaba, o más bien no recordaba, porque era algo que estaba en el olvido, he hablado con amigos sevillanos también, de cómo el 20 de abril de 1992, mientras se inauguraba la Expo 92, que era la representación de la España sin conflicto, de la España próspera, de la España del consenso, mientras el rey estaba inaugurando la Expo 92, al otro lado del río había una manifestación contra la Expo en la que hubo disparos, en la que hubo heridos de bala. Y hubo denuncias de tortura contra la gente que se manifestó contra eso, que la gente en Sevilla no lo recuerda, incluso gente de cierta edad que debería recordarlo, era parte del conflicto que no aparecía entonces, ¿no? Que no aparecía en la prensa, pero no aparecía tampoco en esas novelas que podíamos leer, ¿no?
Me lo preguntaba también dónde está el conflicto cuando al llegar la gran crisis económica y social, que luego también fue política e institucional, la crisis sistémica de 2007-2008, que aquí tampoco hay gente joven a que explicarse. Me ha pasado en un sitio donde voy con gente muy joven que le dice 2007-2008 y te miran así como de qué están hablando. No digo ya si hablas del 11 de septiembre de 2001, ¿no? Pero, como digo, me lo preguntaba cuando al llegar la gran crisis volvía la vista atrás a la literatura de los años previos y encontraba muy pocas obras, las había por supuesto, porque bueno, por ejemplo, las excepciones, estoy generalizando, muy pocas obras que permitieran entender lo que iba a acabar pasando, o sea, que señalaran en aquella España de bienestar, de prosperidad, de consenso, de paz social, señalaran el derrumbe que estaba por llegar. Pero también en la literatura de esos primeros años de crisis, ¿no?, que parecía todavía ajena al derrumbe. ¿Dónde estaba el conflicto entonces, no? Todavía a veces me lo pregunto, aunque tengo que decir que cada vez menos, porque yo sí creo que después de la crisis de 2008, sí creo que se ha producido un cambio en nuestro medio cultural. O sea, ya sea porque, como decía Chirves, cuando hablaba de las autoras ensimismadas, decía que la historia con sus coletazos nos ha acabado sacando del ensimismamiento, o sea porque han llegado nuevas generaciones de autores, y especialmente autoras nacidas en los 80, en los 90, o ya en el nuevo siglo, que son los nativos precarios, que no han conocido otra cosa que crisis en su vida, y que están proponiendo, yo creo, obras que sí que contienen conflicto, y no solo el conflicto en versión Netflix, ¿no? Luego podemos hablar de ello, ¿no? Yo voy dejando ideas para el coloquio. Pero como digo, me pasé, como decía, años buscando el conflicto en novelas, y lo mismo podría decir del cine de esos años y de otras formas artísticas. Tal vez no lo diría tanto del teatro. Yo creo que el teatro sí ha seguido siendo en democracia mucho más político y conflictivo que otras formas de creación, pero me refiero en líneas generales a la cultura de la democracia, ¿no? Eso merecería un curso entero de la universidad, un curso entero de verano para discutirlo, no me voy a extender ahora, pero en líneas generales, y sin olvidar las muchas excepciones, los márgenes, la resistencia, la contracultura que siempre ha existido, yo diría que la cultura española de la democracia ha sido durante décadas mayoritariamente conflictofóbica, o sea, que evitaba, que temía, que huía del conflicto o de cuanto de conflictivo había en nuestra realidad. Como digo, es un debate largo y tendríamos que hablar de la forma en que se hizo la transición y también la transición cultural, el paso de la dictadura a la democracia, de la desactivación de una cultura de resistencia conflictiva, esta sí, que existió en la dictadura, aunque fuera minoritaria, que fuera marginada, perseguida, represaliada, pero que al llegar la democracia fue desactivada o mandada a los márgenes, porque en democracia no hace falta resistir, ¿no? Necesitamos una cultura de resistencia, porque en democracia ya no hay conflicto, o se puede resolver por vía democrática, ¿no? Eso creíamos, ¿no? Tendríamos que hablar, como digo, del lugar que la joven democracia española le dio a la cultura, de cómo la cultura cambió su relación con la realidad, con los lectores, con los espectadores. Era aquello que, referido a la novela de la democracia, dijo una vez con bastante gracia Ignacio Echevarría, cuando hablaba del paso de la novela social a la novela sociable, que a la novela que busca seducir antes que incomodar al lector, ¿no? Pero como digo, ese es un debate largo que nos desviaríamos mucho. Lo dejo ahí también por si luego queréis que lo hablemos en el coloquio. En definitiva, ¿dónde está el conflicto? Yo me lo sigo preguntando, ahora no ya como lector, sino como autor. Me lo pregunto hoy mismo, escribiendo la novela en la que estoy ahora trabajando, con todas mis dudas e inseguridades de la que hablaba al principio. ¿Dónde está el conflicto en mi novela? ¿De qué manera escribir el conflicto? ¿De qué manera escribir lo conflictivo? ¿Cómo hacerlo sin seducir, sin que el lector se acomode? ¿Qué estrategias, qué decisiones podemos tomar para una literatura que no quiera evitar el conflicto, que no sea conflictofóbica, como toda esa de la que hablamos antes? Una literatura que sea en sí misma conflictiva y que por tanto proponga una lectura conflictiva también. Dicho de otra manera, ¿de qué manera escribir nuestro tiempo? ¿De qué manera escribir la realidad? Sin entrar a discutir ahora qué entendemos por realidad, porque ahí necesitaríamos otro curso para ver qué entendemos por realidad. Vamos a darlo por compartido, como una convención para que podamos avanzar en esta charla, pero ¿de qué manera escribir esta realidad? ¿De qué manera escribir una realidad que se resista a ser contada, que a veces parece inenarrable, para la que a menudo no nos valen muchas de las herramientas que teníamos, una realidad que parece que necesita una nueva escritura, necesita nuevas formas de escritura? Pero si uno se pregunta cómo narrar la realidad, por conflictiva que sea, la respuesta sale sola, ¿no? Sale fácil y automática, pues con novela realista, ¿no? Para eso está, ¿no? La novela realista, ¿no? Preguntas por la realidad, pues la respuesta es el realismo, ¿no? Ya está, problema resuelto, ¿no? Porque luego podemos pasar a otra cosa, ¿no? Pues no tan rápido. Yo creo que la realidad ha cambiado, pero no ha cambiado tanto el realismo literario, o cierto realismo literario, ¿no? Yo tengo muchas dudas como autor y también tengo problemas como lector frente a cierta novela realista que se maneja todavía, yo creo, en categorías y códigos de un realismo de otro tiempo, un realismo de otra realidad.
que remite a formas, como digo, del pasado y que se ha vuelto convencional, que se ha vuelto nada conflictiva, ¿no? Tampoco quiero ser categórico ni impugnar toda la novela realista, ¿no? Comparto mis dudas como lector y al contrario, claro que no tengo ningún prejuicio con el realismo en las artes, al contrario, me reclamo de esa tradición, lo considero también mi familia, ¿no? De ahí vengo o de ahí quiero venir. Mi problema con el realismo, con cierto realismo, como digo, estoy generalizando y seguramente estoy siendo muy injusto, pero me estoy refiriendo a cierto tipo de literatura, tienen que ver además con un cierto malentendido, o lo que llamaríamos el malentendido realista, que es que el realismo formal en literatura es hoy el dominante. O sea, basta ir a cualquier librería o a las listas de libros más vendidos y nos encontramos que la mayor parte formalmente son novelas realistas. De un realismo clásico, de un realismo incluso decimonónico, diríamos, ¿no? En muchos casos, ¿no? Pero yo creo que es un realismo con poca realidad o un realismo incapaz de narrar la realidad de hoy. Yo creo que ese es el malentendido, el pensar que por ser realismo tiene algo que ver con la realidad, o con esta realidad, ¿no? Yo creo que es un realismo inofensivo, es lo que el crítico James Wood, cuando analiza el realismo, precisamente llamaba realismo comercial, la marca literaria de nuestro tiempo. Un realismo que a veces se dice galdosiano, y no siempre se dice en sentido despectivo, pero cuando se usa como elogio también es un elogio envenenado, ¿no? Porque yo creo que si Galdós viviera hoy, no sería galdosiano, o sea, no lo sería en ese sentido, que no escribía ese tipo de novela del 19, no escribía ese tipo de novela galdosiana. Galdós hoy sería radicalmente moderno, como no era entonces, ¿no? Ese realismo formal, convencional, comercial, es que luego si queréis podemos dar algún ejemplo del coloquio, para que no sea aquí hablar por hablar, ¿no? No nos suele servir para narrar la realidad en tiempos en que la realidad ha cambiado, en que la realidad se ha complejizado, se ha sofisticado, es una realidad muchas veces inasible, monstruosa, que se resiste a ser narrada, que puede ser incluso inenarrable en alguna de sus manifestaciones. Frente a esa realidad conflictiva en sí misma, más que poblada de conflictos, yo creo que no nos valen las fórmulas de ese realismo clásico, sino necesitamos otra escritura y necesitamos otra lectura también, ¿no? Ese realismo que siguiendo otra vez a Wood, ¿no? A James Wood, dice, ese realismo que no se refiere a la realidad. Dice, el realismo no es realista. El realismo es un sistema de códigos convencionales, una gramática tan ubicua que no notamos la forma en que estructura la narrativa burguesa, ¿no? Ese realismo que, siguiendo a Frederick Jameson, se ha vuelto estructuralmente conservador y de carácter antipolítico. Volviendo a Chirves, yo siempre recuerdo una distinción que él hacía entre ser testigo o síntoma. Uno de sus textos también, ¿no? Habla de cómo los escritores pueden ser testigos de su tiempo o síntomas de su tiempo, ¿no? Si el escritor no es testigo de su época, acaba convirtiéndose en síntoma de la misma, ¿no? Y yo añadiría que a veces ser únicamente testigo puede acabar convirtiéndose también en síntoma, por lo cual igual necesitamos ser algo más que testigos, ¿no? En un momento como el que vivimos. Siguiendo a Wood una vez más, porque me interesa su lectura de la novela realista, dice, el realismo convencional se ha convertido en una especie de reglamento invisible, de modo que ya no notamos su artificialidad. Uno de los motivos para ello es económico. El realismo comercial ha acaparado el mercado, se ha convertido en la marca más potente de la ficción. Y apunta además a cómo el estilo realista se acaba convirtiendo en género, ¿no? En el género realista. Dice, cuando un estilo se descompone, se aplana y se convierte en un género, entonces en realidad se convierte en una serie de gestos y técnicas que suelen carecer de vida. Todo eso, insisto, bajo ese malentendido del que participamos los lectores de creer que la realidad es lo que sale en las novelas realistas, ¿no? Y yo hoy suelo recordar siempre un poema de Jorge Reichmann, que lo leo, que es muy cortito, que dice, hablando del realismo precisamente, del realismo fotográfico, dice: está claro que la novela nunca fue mero reflejo fotográfico de la realidad. Por descontado no lo fue el poema, mas sobre todo importa darse cuenta de que tampoco lo ha sido nunca la fotografía. A veces... Yo creo que son muchas las realidades o las capas de la realidad que hoy se resisten a ser narradas, ¿no? Y podemos pensar en muchas de ellas. O sea, pienso en la violencia, en las muchas manifestaciones que toman en la violencia, en la desigualdad, en la precariedad, que hace tiempo que ya no es una precariedad laboral o económica, que es una precariedad vital. Realidades que a veces nos cuesta incluso nombrar, que no comprendemos. O sea, pienso en la emergencia climática, en la enorme crisis social y ambiental en la que estamos y que ni siquiera comprendemos. O sea, no actuamos, no somos capaces de actuar, no somos capaces de tomar conciencia de la gravedad porque ni siquiera la entendemos. O sea, no es que ya no podamos nombrarla, sino simplemente comprenderla. Que es eso que dicen algunos autores, como Daniel Kahneman,
que es pesimista en cuanto a que seamos capaces de, a que seamos capaces de actuar frente al cambio climático, porque dice que los seres humanos somos incapaces siquiera de pensar el cambio climático, porque en sí mismo, por las características del cambio climático, choca contra nuestros sesgos cognitivos, ¿no? Contra nuestros sesgos cognitivos que nos han acompañado a lo largo de la evolución, ¿no? Y frente a esa realidad de conflictos que se resisten a ser narrados, pero con los que vivimos, ¿no? Yo creo que tenemos necesidad de narrar, tenemos necesidad de dar forma narrativa a nuestras vidas y al mundo. O sea, lo hemos sido siempre, lo seguimos siendo, somos animales narrativos, hemos evolucionado, hemos llegado hasta aquí contando. Nuestro pensamiento tiene base narrativa, o sea, cuando queremos explicar, cuando queremos informar de algo, cuando queremos entender algo, le damos forma de relato. Contamos algo y lo damos con su presentación, nudo y desenlace, con su progresión cronológica, con su intriga, yo diría que hasta con su conflicto, su arco, su plot twist y su what the fuck, ¿no? Cuando contamos algo, ¿no? Cuando queremos contar algo a alguien, ¿no? Eso que vamos administrando la información. La crisis que vivimos hoy, la crisis en un sentido mucho más amplio, la crisis de época que vivimos, es también una crisis de relato, es una crisis de pérdida de relato, del relato colectivo como sociedad, pero también el individual, el relato de vida, el ser capaz de contarnos. O sea, es una quiebra narrativa que tiene que ver con la falta de continuidad de nuestras vidas precarias, fragmentadas, dispersas, rotas, la sensación de que no somos dueños de nuestras vidas, de que no tenemos control sobre ellas, en la línea que estudiaba ya hace muchos años Richard Sennett de la corrosión del carácter, ¿no? Esa sensación de que las vidas, de que escapan a nuestro control, nuestras propias vidas, de que no tenemos ni siquiera el control narrativo de nuestras vidas, de ser capaces de contarlas, ¿no? Y de ahí la frustración y el desconcierto ante realidades que se resisten a ser narradas, que nos dejan sin relatos, ¿no? Entonces yo creo que estamos también necesitados de una restitución narrativa. De modo que necesitamos, que buscamos y a veces encontramos nuevos relatos para esta nueva realidad, ¿no? Para entenderla, para narrarla, también para transformarla, y ahí es donde pueden jugar un papel las ficciones, las novelas, en el caso que nos ocupa. Pero aclarando, yo siempre aclaro, recordando la importancia relativa o secundaria del relato. Necesitamos relatos, sí, necesitamos cambiar el relato, pero sobre todo necesitamos cambiar la realidad, ¿no? Que a veces nos quedamos mucho en la discusión del relato, de cambiar el relato, ¿no? Yo insisto en la importancia de los relatos sin perder de vista que no es el frente más importante, en el que tenemos que poner toda la energía ni dedicar toda nuestra fuerza a crear nuevos relatos, a cambiar el relato, ¿no? Es el activismo, es la acción política, son las luchas sociales, son los actos heroicos, de los que hablaba Belén antes también, los que provocan cambio, no los relatos, ¿no? Que a veces insistimos mucho en la batalla del relato como si hubiésemos perdido otras batallas, como si hubiésemos perdido otras batallas, como si dijéramos, ya que no podemos cambiar la realidad, vamos a cambiar por lo menos el relato, ¿no? Por eso también tenemos que tenerlo claro, ¿no? Resulta, por supuesto, ingenuo creer que los relatos que nos contamos, que nos cuentan, por sí solos puedan cambiar la realidad, pero sin ellos tampoco la cambiaremos. O sea, sin ellos no vamos a ser capaces de movilizar la rabia y el deseo necesarios para ilusionarnos y para pasar a la acción que necesitamos ahora, ¿no? Lo dice Jaume Peris en su propuesta de una nueva imaginación política, dice, si la novela quiere intervenir en su tiempo, no puede limitarse a desmontar el relato neoliberal, sino que debe atreverse a proponer relatos, imágenes, ideas, construir voces y subjetividad alternativas, articular relatos de forma victoriosa al antagonismo social. Es decir, no quedarse, volviendo otra vez a Chile, en ser testigo, no conformarnos con ser solo testigos, ¿no? Intentar ser también agente. Retomo la pregunta que vengo arrastrando, de hora, y que recuerdo, no me interesa de un plano teórico, sino que la tengo hoy sobre la mesa, escribiendo, que es la de cómo contar lo conflictivo en nuestro tiempo, cómo contar una realidad que se resiste a ser narrada. Por un lado, cómo contar lo que se resiste a ser contado, como decía, lo inenarrable, lo que no tiene códigos narrativos claros, lo que nos falta al relato. Y la crisis climática sería el caso más claro, seguramente también hay otras realidades inenarrables, ¿no? Pero sería el caso mejor más extremo. Pero por otro lado también, cómo contar lo que ya se ha contado tantas veces, pero que sigue necesitando ser contado y que se encuentra un lector que, como decía León Felipe, ya se sabe todos los cuentos, ¿no? Cómo contar aquello que ya no lo han contado y que parece que ya no necesitamos leerlo, ¿no? Para ambas preguntas, yo avanzo mi respuesta que luego ampliaré, que tiene más que ver con el cómo que con el qué, con la forma, con las decisiones estéticas, que son por supuesto también decisiones éticas, ¿no? Con la forma de escritura y por tanto con la propuesta de lectura. Eso se ve claramente con el segundo problema que mencionaba, ese de cómo contar lo que ya se ha contado tantas veces, pero que sigue necesitando ser contado, ¿no? Pero que a base de reiterar, no solo temática, sino también formalmente, deja indemne al lector, deja ileso al lector, no le alcanza, hace que lo lea cómodo, que lo lea como algo ya leído, ¿no? Esa capacidad que tenemos los lectores de encontrar un lugar en donde leer que no nos toque, que no nos duela, ¿no? Leamos lo que leamos, ¿no? Igual cuando leemos no sabemos colocar en la butaca de forma que encontramos la postura buena, cuando leemos algo que debería interpelarnos, afectarnos, dolernos, acabamos encontrando siempre un lugar de donde leer que no nos duela demasiado. Y eso pasa mucho
con ese tipo de temas, como digo, de conflictos, de asuntos, que nos lo han contado ya muchas veces, que nos damos ya por contados, ¿no? Que ya pasamos por encima de ellos, ¿no? Pongo un ejemplo para ilustrar esto último, que es un ejemplo extremo y por eso mismo obvio, ¿no? ¿Cómo contar hoy el Holocausto? Si es que necesita ser contado el Holocausto todavía, ¿no? Pero ¿cómo contar hoy el Holocausto después de 70 años de narraciones del Holocausto, de novelas y películas, que sobre todo en las últimas décadas son variaciones sobre el mismo tema, ¿no? Sentimentalizando las historias, acartonando la verdad un poco? ¿Cómo narrar hoy el Holocausto después de tantos pianistas de Auschwitz, violinistas de Auschwitz, bailarinas de Auschwitz, tatuador de Auschwitz, una serie de dichos que ha salido también ahora? Es decir, y podríamos seguir añadiendo títulos de profesiones de Auschwitz, porque hay como una saga de novelas, películas, ¿no? En lo que ya, como digo, es un subgénero de historias humanas en medio del horror, ¿no? De una forma, un acercamiento posible a Auschwitz. ¿Cómo volver a Auschwitz? Si es que necesitamos seguir volviendo a Auschwitz. Y la forma de hacerlo es cambiando la mirada, cambiando la forma de mirar y de contar, ¿no? Cambiando la escritura y contando la lectura. Pongo un par de ejemplos de cine que yo creo que se entiende mucho mejor que a lo mejor si lo pensamos en literatura, ¿no? Después de tantas películas que hemos visto, de tantas películas redundantes y seguramente ya inofensivas sobre el horror entre los horrores, sobre Auschwitz, ¿no? Pues de repente aparece una película con la zona de interés que tú mencionabas antes, o como El hijo de Saúl, ¿no? No sé si la habéis visto, si conocéis El hijo de Saúl o la zona de interés, ¿no? Son dos películas, sobre todo en mi caso, El hijo de Saúl, una película muy discutible por muchos motivos, yo tengo muchos reparos con ella, mucha discusión, pero que consigue, es verdad, que volvamos a ver Auschwitz, que ya no lo veíamos en esas películas, ¿no? En las que lo dábamos por visto, y lo consigue a partir de una decisión estética, casi una decisión técnica, fotográfica, que es la de acortar el plano, ¿no? Coger un primerísimo plano si no habéis visto la película, ¿no? Durante hora y media, siguiendo al protagonista, que está en el campo de exterminio, pero con un plano cortísimo, donde solamente vemos su cara y medio pecho, y todo lo demás es fuera de campo, ¿no? No vemos nada, solamente vemos a él en todo el tiempo, ¿no? Digo, discutiría mucho sobre esa película, pero consigue que volvamos a ver Auschwitz, ¿no? O en el caso de la zona de interés, que la mencionaste tú al presentarme, que es todavía más radical en su uso del fuera de campo, ¿no? Que todo es fuera de campo, pero consigue que volvamos a ver lo que ya dábamos por visto, ¿no? Lo pongo, como digo, como ejemplos en este caso del cine, ¿no? De cómo volver a contar lo que ya hemos contado, ¿no? Podríamos decir lo mismo de otros temas que parece que ya están muy narrados, que no somos capaces ya de pasar por ellos, ¿no? Que pasamos por encima cuando los leemos, cuando los vemos. Podríamos decir lo mismo de nuestra guerra civil, por ejemplo, ¿no? Después de décadas de novelas ambientadas en ella, no tantas películas, que es también un lugar común muchas veces de cierta derecha española, decir que el cine solo hace películas sobre la guerra civil. Mentira, quien diga que solo hace películas sobre la guerra civil, preguntarle que tiene unos cuantos títulos de películas de la guerra civil, como no sabe decir más de 5, ¿no? Y si le digo practica alguno de los últimos 5 años, dice uno si acaso, ¿no? Pero bueno, tenemos ese lugar común, ¿no? Pero en cuanto a novela, si hay una gran producción novelística, ¿no? ¿Qué podemos decir hoy de la guerra civil en una novela, ¿no? O sea, puede que se escribieron ya las grandes novelas de la guerra civil de quienes la vivieron, por supuesto, de sus protagonistas, de sus testigos, que se siguieron escribiendo después hasta llegar ahora, ¿no? ¿Cómo se puede seguir escribiendo hoy de la guerra civil española, ¿no? Y sin embargo vemos que van llegando, precisamente por parte de autores muy alejados de aquel tiempo, de nuevas generaciones de escritores, de la generación de los nietos o hasta de los bisnietos, que proponen otra mirada al pasado, que proponen otra mirada a lo que tiene de conflictivo ese pasado desde el presente, además, ¿no? Desde otra fórmula, de otro tipo de novelas, que son las propias, como digo, de los nietos, de los bisnietos, que miran de otra manera y que nos permiten de pronto volver a mirar la guerra civil, ¿no? Estoy pensando en el libro que ahora está sonando tanto, yo no lo he leído todavía, podéis discutirlo si habéis leído, el de La península de las casas vacías, no sé si lo ha leído alguien, ¿no? De Daniel Uclés, que es un autor de 20 y tantos, 30 años, que de repente propone una mirada diferente a la guerra civil, un propio de adultos jóvenes. Estoy pensando también en Carcoma, de la Isla Martínez, que es un relato de una especie de cuento de fantasmas que también nos ofrece una mirada diferente sobre el pasado, ¿no? O desde otra generación, una generación anterior, añadiría también Las pequeñas mujeres rojas de Marta, que es una novela que me interesa especialmente, pero que también tiene otra forma de mirar a la guerra civil, ¿no? En todos estos casos, en la novela o en las películas, ¿no? de este cómo contar, en este caso lo que ya se ha contado, pero nos valdría también para cómo contar aquello que se resiste a ser contado, la respuesta suele estar en el cómo más que en el qué. En el cómo, que también es el qué, como podemos distinguir, ¿no? En la forma antes que en el tema. En cómo contar, en qué decisiones estéticas, con qué lenguaje, con qué metáforas, con qué imágenes podemos narrar esas realidades conflictivas e inenarrables, ¿no? Solemos poner el acento en el tema, ¿no? Cuando hablamos de una película, cuando hablamos de un libro,
a partir de esa idea de literatura realista de la que hablaba antes, pero yo creo que es tanto o más importante, si queremos escribir lo conflictivo, tanto más importante la forma, ¿no? El cómo escribir y por tanto el cómo leer, ¿no? En mi caso, y ahí me encuentro estos días cuando arranco una nueva novela, cuando estoy escribiendo, a mí me suele pasar que mis libros tienen detrás tienen detrás sobre todo una búsqueda formal, una indagación formal, una búsqueda de una forma de escritura, ¿no? Me preocupa más el cómo, ¿no? El cómo voy a contar esa historia que el qué. Y sin embargo me suele pasar cuando alguien se refiere a mi novela, cuando alguien habla de mi novela, cuando alguien me hace una reseña o me pregunta o en un club de lectura, ¿no? Se suelen fijar sobre todo en el tema, ¿no? más que en la propia escritura, ¿no? Se suelen fijar más en el qué, ¿no? Suelen decir que es una novela sobre el franquismo, una novela sobre la guerra civil, o una novela sobre el trabajo, una novela sobre el amor, sobre el miedo, sobre el futuro, alguna de mis 8 novelas que estoy haciendo, ¿no? Pero lo que hay detrás de cada una de ellas es, como digo, en primer lugar una búsqueda formal, o sea, una pregunta acerca de cómo contar esos temas, de cómo escribir sobre esos temas, ¿no? Cómo escribir hoy sobre el franquismo, ¿no? Sin volver a escribir las novelas que las escribieron antes. Cómo escribir hoy sobre el trabajo, lo que el trabajo tiene también de resistencia a ser narrado. Cómo escribir hoy sobre el miedo dominante, cómo escribir hoy sobre el amor también, ¿no? Y por tanto, cómo leer hoy también, cómo leer hoy el franquismo, cómo leer hoy el trabajo, cómo leer el miedo, cómo leer el amor, ¿no? Por poner un ejemplo práctico, para explicarlo un poco, porque ya decía que vengo con los dedos calientes de escribir, que estoy estos días escribiendo, haciendo este tipo de preguntas. Yo estoy ahora intentando escribir una novela que tiene que ver, si tuviéramos que poner temas, ¿no? Esto de que nos gusta decir una novela sobre no sé qué, diríamos, o dirán cuando salga la novela, me pondrán en la entrevista una novela sobre la precariedad. Vale, venga, lo compro. La precariedad, no la precariedad laboral y económica, o no solo la precariedad laboral y económica, sino sobre todo la precariedad vital, ¿no? La precariedad en sus muchas manifestaciones, y que precisamente en tanto de precariedad, que ya parece que lo abarca todo, nos resulta muchas veces inenarrable, nos resulta innombrable, no sabemos contarla, no sabemos contar nuestra propia precariedad de vida, ¿no? Esa precariedad que nos quita el sueño, que no nos deja dormir, porque además estoy escribiendo una novela de insomnio, ¿no? Estoy escribiendo una novela de mal dormir, de malos sueños, de malos despertares, pero también de la ocupación y la expropiación del sueño, de cómo la obsesión productivista por dormir mejor, por dormir menos para poder hacer más, para poder trabajar más, de todos esos métodos que circulan por ahí, de cómo para hacerte millonario tienes que levantar a las 5 de la mañana, no sé si lo habéis visto, spoiler, no funciona, no lo hago, eso es el mundo de las 5 de la mañana. Estoy escribiendo sobre todo eso, ¿no? Que tiene que ver con eso. Entonces, mi planteamiento, para poder escribir, para poder mirar la precariedad vital, mirada desde el dormir o desde el no dormir, ¿no? Que es desde donde yo estoy escribiendo, mi planteamiento parte de una intención, voy acabando ya, parte de una intención que es la que me he propuesto ya otras veces cuando he escrito novela y también cuando he escrito cuentos, que los cuentos seguramente es mucho más fácil hacerlo, la distancia corta lo permite más que una novela, que es que no quiero escribir sobre la precariedad, quiero escribir la precariedad. Y eso, aquí las preposiciones son importantes, ¿no? No es un juego de palabras, o sea, no es lo mismo escribir sobre la precariedad que escribir la precariedad. Me explico. O sea, escribir sobre la precariedad significa que la precariedad es el tema. Está claro, ¿no? Podemos documentarla, podemos representarla, retratarla, analizarla, dar testimonio de ella en línea de lo que ya hace el buen periodismo, por ejemplo, o de lo que hace, yendo un paso más allá, también buena literatura, ¿no? En cambio, escribir la precariedad sin la preposición, no escribir sobre la precariedad, escribir la precariedad significa que la precariedad no es solo el tema, sino también la forma. Escribir la precariedad misma, escribir precario y por tanto hacer que el lector lea precario, ¿no? Que su lectura sea también precaria. Poner el acento en la forma, o sea, que la propia lectura te transmita esa precariedad, no solamente la lectura de cuenta. No solo escribir el conflicto, sino volver conflictiva la escritura y por tanto la lectura, ¿no? Indagar en una forma que sea precaria en sí misma. Para que se entienda, pondré otro ejemplo, aquellos autores y sobre todo autoras que en Latinoamérica están escribiendo hoy la violencia en sus muchas manifestaciones, podríamos seguramente nos vendían títulos y autoras a toda la cabeza, ¿no? Hay autores y autoras que escriben sobre la violencia y hay quienes escriben la violencia, ¿no? Quienes vuelven la escritura violenta y por tanto la lectura violenta, ¿no? Que escriben un tipo de escritura y proponen un tipo de lectura tan violenta para el lector como la propia violencia representada, ¿no? Por lo mismo podríamos decir, si decidimos escribir no sobre, sino escribir la precariedad, o escribir la guerra, escribir el amor, en vez de escribir sobre la precariedad, sobre la guerra o sobre el amor, ¿no? Y todavía podríamos añadir seguramente otras preposiciones. Podríamos hablar también de escribir contra la precariedad, no solamente sobre o sin preposiciones, escribir contra la precariedad, de la misma forma que escribir como contra la violencia. Y que suele ser además simultáneo a escribir la precariedad, al menos en el terreno de las intenciones, ¿no? No es lo que yo me pongo. Escribir contra
no solo para impugnar o para denunciar, también para reparar, para restituir, incluida esa restitución narrativa que ya la que mencioné antes, para rehacer lo deshecho, para desprecarizar el relato precario o para pacificar el relato violento, para aliviar, para consolar, para dar esperanza, para desmentir el no hay alternativa, para excitar la imaginación política, para devolvernos la dimensión colectiva, para sacarnos del yo cerrado, para recordarnos que no estamos solos, para recordarnos, y eso también lo hacen las novelas, que no sufrimos problemas individuales, personales, privados, que es lo que creemos habitualmente, sino que buena parte son problemas colectivos y que por tanto las soluciones tienen que ser también colectivas. Escribir contra, escribir para que sea posible la acción, para que sea posible incluso acción exitosa, para que sea posible incluso ganar, haciendo para ello, cuando escribe, haciendo memoria de luchas pasadas, haciendo relatos de luchas presentes, haciendo imaginación de luchas futuras también. Seguramente podríamos usar otras preposiciones, ¿no? A riesgo de que acabe pareciendo un juego, ¿no? Podríamos pensar también, si hablamos de la precariedad, de lo que estamos hablando, podríamos también escribir desde la precariedad, ¿no? No solamente sobre o contra, sino desde la precariedad. Escribir en precario, y a fin de cuentas como escribimos la mayoría, ¿no? En condiciones materiales y vitales muchas veces precarias, desde vidas precarias, escribir sin tiempo, sin concentración, sin continuidad, estando en un curso de verano, en vez de estar en mi casa escribiendo una novela, sin profundidad, sin corregir a fondo, escribir mientras hace varias cosas a la vez, mientras atiende otras escrituras alimenticias, escribir sin espacio propio en algunos casos, escribir sin tiempo propio, sin habitación propia, escribir cansados y distraídos, escribir ansiosos y deprimidos, escribir precario en definitiva, ¿no? A riesgo, claro, de que el resultado acabe siendo precario, pero no por una decisión formal, ¿no? Sino más bien en un sentido de empobrecido. Y eso es algo que cuenta muy bien Remedios Zafra. Yo siempre aprovecho para recomendar Remedios Zafra, si no lo habéis leído, ¿no? Seguramente una de las pensadoras más interesantes hoy. Y ella habla de las consecuencias de estas vida-trabajo que tenemos, de estas vidas-trabajo ansiosas, aceleradas, hiperproductivas. Las consecuencias, no ya, hablando de los creadores, ¿no? Los creadores culturales, las consecuencias no ya sobre nosotros, sino sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras relaciones, sino también sobre nuestras obras de creación, ¿no? Sobre cómo a veces el resultado de esa escritura precaria, de esa escritura en precario, es una obra precaria en el peor sentido, ¿no? Una obra ligera, una obra superficial, una obra que no tiene profundidad, ¿no? Habla Remedios Zafra de los, ya que aquí universitarios, ella habla de los investigadores universitarios que ya no leen, porque están absorbidos por la burocracia y por la producción de artículos, ¿no? Y seguramente podemos decir lo mismo de nosotros, de los novelistas, que cada vez leemos menos y eso es una parte de nuestra novela, ¿no? Termino ya. Dice, este escribir la precariedad en vez de sobre la precariedad o sobre cualquier otro tema, esa búsqueda formal, esa importancia del cómo, que no es diferente al qué, sino que es el mismo qué, y que no es una, que no lo traigo como una fórmula, o sea, no es necesariamente una fórmula generalizable, son mis búsquedas y mis intentos, no quiere decir que esa advertencia que suele hacer no lo hagan en sus casas, ¿no? No hace falta que todo el mundo tenga que escribir la precariedad en vez de sobre la precariedad. Eso, como digo, que está detrás de mis libros y que luego pues, a los lectores les corresponde valorar si me quedo en el terreno de las intenciones o si consigo algo, ¿no? Pero bueno, es lo que he hecho en algunas de mis novelas y lo que he hecho sobre todo, como decía antes, en los cuentos, que sí que permiten ese tipo de experimentos, y es a lo que me dedico estos días, escribiendo, ¿no? A buscar la forma para escribir, no sobre la precariedad, sino escribir la precariedad. No escribir sobre el insomnio, sino escribir el insomnio. En definitiva, y vuelvo al título de mi intervención Literatura y Conflicto, no escribir sobre el conflicto, sino escribir el conflicto, para así volver conflictiva la escritura y por tanto hacer conflictiva la lectura. Gracias.